Realmente en Cauca, Hugo, gracias, 622. Héctor, buenos días. Murió el último exponente del boom latinoamericano. Triste noticia, la muerte de Mario Vargas Llosa. Héctor, estaba activo, ¿sabe? Hace un mes estuvo en un lanzamiento de su biografía política con Pedro Cateriano. Lamentablemente murió, no estaba bien de salud, pero no pensamos que fuese tan rápido el fatal desenlace de Mario Vargas Llosa. Sí, efectivamente me sorprendió la noticia, pues a pesar de que ya era un hombre mayor, 89 años, me sorprendió mucho porque le había visto también unas fotos, Ricardo, en él paseando, digamos, por algunos lugares de Lima, por algunos lugares que habían servido de escenas principales de sus obras, y lo hacía acompañado de su nieto, y su hijo Álvaro había compartido esas fotos en las redes sociales. Por ejemplo, vi una foto enfrente del Colegio Leoncio Prado, que fue el colegio militar donde estuvo internado cuando niño, joven prácticamente, y que fue el escenario principal de La ciudad y los perros. Así que, pues sí, es verdaderamente una especie de tragedia para la literatura hispanoamericana, porque yo creo que después de García Márquez, aunque las comparaciones siempre son odiosas, y habrá algunos que preferirán a Vargas Llosa, pero después de García Márquez, y junto con Cortázar y con Octavio Paz, en fin, con todos estos personajes que armaron, Carlos Fuentes, que armaron el boom latinoamericano, pues realmente hicieron una historia extraordinaria para la literatura del mundo, porque no es solamente para la literatura latinoamericana, están traducidos en 40 o 50 idiomas todos, y Vargas Llosa fue un hombre muy prolífico, que yo particularmente lo disfruté mucho, Ricardo, y tengo un recuerdo particular que me hizo golpear que la noticia me golpeara más, porque siendo yo muy joven, tenía por ahí 17 años, tenía un periódico en la universidad, en el externado, con otros amigos, un periódico estudiantil, y fui de vacaciones a Lima, y tuve la intención de entrevistar al maestro Vargas Llosa, y logré hacerlo después de varios intentos. No me diga. Y me recibió en su casa, en la biblioteca de Barranco. Es la misma casa en la que murió, es una casa preciosa que mira hacia el mar Pacífico, y me recibió en su biblioteca hace 44 años, es esta historia, Ricardo, y ahí tuve la oportunidad maravillosa de hablar durante prácticamente 2 horas con el maestro Vargas Llosa sobre literatura y política, y pues es una de las conversaciones más halagadoras que he tenido en la vida. Tiene usted razón, Héctor, esa anécdota es muy bella, pero Vargas Llosa tenía esa doble condición. Como creo yo, varios de los exponentes del boom latinoamericano tenían unos devaneos y unos intereses políticos muy marcados. Fracasó como político, ¿no? Como político fracasó como político, intentó ser presidente, padre Linero, buenos días, en 1990, perdió contra Alberto Fujimori, sí, señor. Pero siempre estuvo muy interesado en la política. Después, extrañamente, en las últimas elecciones apoyó a la hija de Fujimori, que es una de las cosas de la historia que uno no entiende. Yo la primera obra que leí de Mario Vargas Llosa fue La tía Julia y el escribidor. Muy autobiográfica, ¿no? Era una novela de televisión, lo hicieron una novela de televisión. Héctor, tal vez esa novela era de RTI, La tía Julia y el escribidor, en televisión en Colombia. ¿No? Yo creo que sí, muy autobiográfica, ¿no? Muy autobiográfica, claro. Pues él era un adolescente, enamorado de la tía Julia, claro. De la tía Julia, que era mayor que él, 14 años, ¿no? Mayor que él. Después la tía Julia escribió un librito que se llama Lo que Varguitas no contó, que era un poco la versión de la tía Julia. Mire, de ese romance. Fue llevada a la televisión colombiana La tía Julia y el escribidor padre en 1981 por RTI. Aquí estoy viendo que sí fue RTI. Claro, yo entonces esa fue como la primera. Y imagino que debió ser por alguno de esos trabajos que le ponían a uno en literatura, en bachillerato. Entonces, ahí accedí a la obra de Vargas Llosa. Claro, para mí la obra culmen de él es La ciudad y los perros. Sé que después hizo muchas otras cosas, ¿verdad? Muchos otros argumentos, La fiesta del chivo, por ejemplo. Pero de las que yo disfruté, definitivamente, La ciudad y los perros. 6:27 minutos. Sí, la del bar La Catedral, ¿no? La obra, la conversación en la catedral que relata la dictadura de Manuel Odría, que es una dictadura que tuvo unos 6 o 7 años de gobierno en el Perú, y que se llevaba a cabo en un bar que se llama La Catedral, en el que también visitó en estos días, hace un par de semanas,
Vargas Llosa. Obviamente el bar ya no existe, pero por lo menos estuvo en el lugar donde quedó y que realmente es un lugar que está en ruinas, pues no hay ninguna construcción nueva, sino que la obra se fue deteriorando y está prácticamente en ruinas. Esa es una obra absolutamente extraordinaria. Vamos a preguntarles. A diferencia del padre, esta fue la primera que leí. Conversación en la catedral. 6:28 minutos. Tú sabes que la relación con García Márquez es una de esas relaciones míticas. Vamos a hablar más adelante de eso. No solo también por su tesis, en la que habla tanto de García Márquez, que por estos días leí unos apuntes donde García Márquez hacía comentarios, acotaciones para ser exacto, de la obra de Vargas Llosa, diciendo en esto se equivocan, esto es histórico, pero no la lee toda. Entonces García Márquez hace unos apuntes, bueno, y la relación de él, que nunca entendimos qué fue lo que pasó. Más adelante, Héctor, vamos a hablar de eso en particular, de la ruptura entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que es uno de los episodios famosos de la literatura latinoamericana, con el famoso golpe, el ojo morado, el ojo izquierdo morado de Gabriel García Márquez sonriendo para la cámara fotográfica. 6:29 minutos. En el año 2021, Mario Vargas Llosa se convirtió en el único escritor hispanoamericano en haber llegado a la Academia Francesa. Fue elegido académico francés en noviembre de ese año y hoy rinde tributo a Mario Vargas Llosa el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, la verdad es que hay que pensar en esos escritores del boom, porque no solamente por la calidad de lo que escribieron, sino que cómo le abrieron las puertas a la literatura latinoamericana. O sea, cuando entraron en Europa, Europa no miraba hacia Latinoamérica y no existía prácticamente la literatura latinoamericana en las librerías europeas, y ellos fueron los que abrieron, los que permitieron que hoy existan los escritores que existen ahora. Y una de las mayores muestras es lo que pasó con la academia francesa. Porque, claro, Mario Vargas Llosa vivió en París, vivió en Londres, vivió en Barcelona, pero él nunca escribió en francés, y el hecho que en 2021 la Academia Francesa lo nombrara miembro ha sido uno de los homenajes más grandes que tuvo. Y hoy es el presidente Emmanuel Macron quien le está rendiendo homenaje en la red X. Escribió el presidente Macron: Mario Vargas Llosa perteneció a Francia por la Academia Francesa, por su amor a nuestra literatura. Con su obra opuso la libertad al fanatismo, la ironía a los dogmas, un ideal tenaz frente a las tormentas del siglo. Declaró esto Emmanuel Macron en la red social X. Ha habido otros homenajes también. La ciudad de Madrid también le está rindiendo homenaje. Va a abrir un libro de condolencias para que todo el mundo se pueda manifestar allí. También la Casa Real Española le ha agradecido a Vargas Llosa su obra inmensa. Escribe el rey Felipe en el tuit de la Casa Real: el Olimpo de las letras universales le ha abierto sus puertas a Mario Vargas Llosa. Gracias siempre por toda su inmensa obra, nuestro hispano peruano eterno. Nuestras más sentidas condolencias a toda su familia y amigos, y con una fotografía del rey Felipe, la reina Leticia, ahí dando la mano a Mario Vargas Llosa. En un apunte personal, Ricardo, yo creo que no hay obra mayor de Vargas Llosa que Conversación en la Catedral. Él siempre decía en las entrevistas que los escritores se debatían entre escribir buenas historias o jugar con el lenguaje, y él tuvo esa capacidad inmensa en escribir como escribió Conversación en la Catedral, un estilo único que yo siempre me pregunté por qué no siguió escribiendo así, pero para mí, obra máxima, Conversación en la Catedral, Ricardo. Muy bien, Silvia, hablaremos más adelante y haremos la pregunta para todos sobre cuál es, para usted, que nos ve, que nos oye, su libro favorito de Mario Vargas Llosa, que hoy recibirá un homenaje privado. Las exequias solamente estarán para su familia y para los amigos más cercanos. Desde Lima, Enrique Montenegro. Ricardo, buenos días. El mundo de las letras está de luto. Este domingo ha fallecido en Lima el escritor peruano Mario Vargas Llosa a los 89 años de edad. La noticia fue comunicada por su hijo Álvaro a las 7:26 de la noche a través de las redes sociales, donde informó que el autor murió en paz, rodeado de su familia, y que en cumplimiento de su voluntad no habrá ceremonia pública.
Su muerte marca el final de una era en la literatura hispanoamericana y universal. Nacido en Arequipa el 28 de marzo de 1936, Vargas Llosa fue autor de épicas novelas como La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo o Tiempos recios. Su literatura cargada de política, historia, filosofía y pasión humana lo convirtió en una voz imprescindible dentro del llamado boom latinoamericano, junto a su amigo, otro iluminado de la pluma universal, Gabriel García Márquez. En 2010, a los 74 años, Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento que llegó tras décadas de trayectoria. Algunos datos curiosos sobre su vida incluyen su participación como actor en la película Pantaleón y las visitadoras en 1975, donde interpretó a un oficial del ejército peruano. Su paso por la política fue en 1990, al postularse a la presidencia del Perú, elección que perdió frente a Alberto Fujimori. Yo defiendo la democracia, soy un liberal, trato de ser un liberal, opino con absoluta independencia, quisiera que América Latina saliera del subdesarrollo, quisiera que tuviera instituciones verdaderamente democráticas y que esas instituciones sirvieran para hacer las reformas sociales, económicas, profundas, que crearan en nuestros países verdaderas oportunidades para todos. Durante décadas escribió columnas, primero en medios latinoamericanos, luego en diarios como El País, donde mantuvo una presencia quincenal hasta su retiro en diciembre de 2023. El mismo año publicó su última novela, Fue su adiós consciente a la ficción, y meses más tarde también se despidió del periodismo de opinión. Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. A lo largo de su vida recibió todos los grandes premios literarios en lengua española: el Cervantes, el Príncipe de Asturias, el Rómulo Gallegos, el Planeta. Fue miembro de la Real Academia Española y en 2021 ingresó como inmortal en la Academia Francesa, algo inédito para un autor que nunca escribió una obra en francés. Aspiraba secretamente a ser un escritor francés, confesó entonces. Para mí, escribir es un gran placer, escribir es mi manera de vivir, no podría vivir sin escribir es lo que organiza mi vida, aunque me cueste trabajo y a veces me saque canas, no podría vivir sin escribir. Mario Vargas Llosa deja tras de sí una obra inmensa, traducida a decenas de idiomas, leídas por millones de personas en todo el mundo. Su legado es el de un escritor total, un narrador que retrató el alma humana con crudeza y belleza, un pensador que incomodó a todos los sectores y un hombre que vivió la literatura como una forma de rebelión contra la mediocridad del mundo. Nada de lo bueno va a ocurrir si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. Hoy su partida deja un profundo vacío en el mundo cultural y literario, pero sus libros vivos, desafiantes, actuales, seguirán inspirando, cuestionando y emocionando a generaciones de lectores. Como él mismo dijo en su discurso de aceptación del Nobel, la literatura transforma a los lectores, los contagia de anhelos y los pone en entredicho con la realidad. Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo. La obligación de un escritor es escribir bien, fundamentalmente, ¿no? Escribir con originalidad, escribir unas obras que lleguen a un público. Mario Vargas Llosa no ha muerto, o ya no lo veremos físicamente, pero su obra, su voz y su espíritu ya cruzaron la línea de la inmortalidad. Este es un informe de Enrique Montenegro desde Lima para Blue Radio. Enrique sin duda superará su obra La carcoma del tiempo, citando las palabras que pronunciaba cuando recibía el Premio Nobel de Literatura en 2010, el gran Mario Vargas Llosa. 6:36 minutos, vamos a cambiar de tema.